Muy bien, quiero hablarles acerca del tiempo para tener valor. Tiempo para tener valor. Son días difíciles los que enfrentamos y hace 15 días prediqué acerca de esto, de que el Señor nos insta a aprovechar el tiempo porque los días son malos. A aprovechar las oportunidades en medio de los días malos. Y en 2 Timoteo nos hace una descripción acerca de qué son los días malos, cómo son los días que enfrentamos el hoy. Pero para eso también debemos tener valor. ¿Cuántos valientes hay en esta noche? Valentía, porque frente a la radiografía de lo que estamos viviendo hoy, frente a la incertidumbre, frente a lo inestable que el mundo puede estar, necesitamos que nuestro corazón se arme de valor. No es tiempo para el temor ni tiempo para la cobardía, sino es tiempo para armarnos del valor que solamente podemos tener cuando nos acercamos a Cristo Jesús. De pronto este año usted enfrentará nuevos retos, decisiones. De pronto usted enfrentará días que le exigirá a usted tener valor para seguir adelante, para seguir con el propósito, para llegar a un buen término. Y el temor, que es un sentimiento que puede controlar nuestro corazón, nuestras decisiones, ¿cierto? Está en cada uno de nosotros, a diferencia de aquellos que no conocen a Jesucristo, que no lo han recibido como Señor y como Salvador, siempre, escúcheme bien, sus miedos están justificados porque no tienen seguridad para esta vida ni para la vida venidera. Aquel que no ha recibido a Cristo en su corazón, que no ha doblegado su voluntad y no ha dicho quiero vivir para Dios, esa persona, su miedo está justificado. ¿Por qué? Porque vive inseguro. Los hombres en este momento, las personas son cambiantes, los tiempos, la economía, y en este mundo, en el hoy, lógico, vivirán con temor, pero aún más la vida venidera, porque a comparación de ellos, usted y yo tenemos seguridad de que en Cristo somos salvos, de que en Jesucristo tenemos la plena seguridad de que tendremos, por ejemplo, un cuerpo nuevo en la eternidad. No sufriremos de enfermedad ni de dolor, de que en Cristo nuestros pecados son perdonados, y eso nos da la seguridad de que viviremos con Él eternamente. Pero a veces las circunstancias justifican el temor en el creyente, pero Dios no quiere que vivamos en una perpetua intimidación, sino con valor, con fe y confiados en Él. Ahora, el valor, escúcheme bien, no es la ausencia de temor, sino una respuesta ante el miedo. En otras palabras, puede ser definido como la actitud que tiene nuestra mente y nuestro corazón, que nos permita afrontar el peligro, los obstáculos y los desafíos de la vida sin temor, pero firmes y en calma. O sea, el que es valiente no significa que nunca tiene temor ni miedo en la vida. Más bien, se enfrenta a él y lo supera. Y hay algunas situaciones específicas que requiere que usted y yo tengamos valor. Por ejemplo, le voy a nombrar la primera: cuando esperamos en Dios. Cuando esperamos en Dios, tenemos la tentación de sentir temor, vamos a sentir temor, pero necesitamos valor para esperar ¿en quién? En Dios. El Salmo 27:14, el Salmo número 27, versículo 14 dice:
aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. ¿Qué significa esto? El salmista está diciendo, mira, para esperar en Dios, para esperar en Jehová, necesita tu corazón aliento, esfuerzo, necesita valor, porque solamente los valientes pueden esperar hasta que Dios dé la última palabra en cualquier circunstancia de nuestra vida. Y de pronto usted va a enfrentar esa situación de que el Señor, usted le pide al Señor algo en oración y el Señor a veces tarda su ¿qué? Su respuesta. O a veces te va a decir, no, espere, sí, te lo voy a conceder, pero hay que esperar, no es el tiempo. Y podríamos sucumbir en el temor y decir, no, voy a actuar a mi manera, voy a actuar según mis fuerzas. Los cobardes, los que se llenan de temor, simplemente dejan de esperar en Dios y se pierden las bendiciones que Él tiene preparados. Por eso usted, si quiere esperar en Él, si quiere esperar en Dios, necesita ¿qué? Valor, necesita valentía. Otras circunstancias cuando enfrentamos el peligro inminente. Un ejemplo claro está en Mateo capítulo 14, versículo 27. Mateo 14, capítulo 14, versículo 27. Los discípulos estaban en una tormenta y estaban aterrados al ver que Jesús se acercaba a ellos caminando sobre las aguas. Es una escena sacada de película, ¿no? Si usted ve algo tan sobrenatural, usted se asusta, tiene temor. En medio de la tormenta, de la tempestad y el temor que eso genera, porque la vida está en riesgo, y de pronto ver a alguna persona que se va acercando sobre las aguas caminando, eso genera temor. Pero mire lo que dijo Jesús en el versículo 27. Tened ánimo, yo soy, no temáis. No tengan miedo, tengan ánimo, tengan valor, porque yo he venido ¿a qué? A acompañarlos para que la tormenta se aquiete y ustedes puedan llegar al lugar donde determinaron llegar. Había peligro y de pronto enfrentaremos peligro este nuevo año. Un peligro inminente, perdón. Pero es algo normal, ¿no? De que tengamos temor frente al peligro inminente. Pero hoy te digo, sé valiente, porque Jesús no demora. Porque lo sobrenatural de Dios no demora. Sé valiente en medio del peligro. No te dejes sucumbir por el temor, sino que párate firme, porque Jesús va en camino. Otro cuadro donde debemos tener valor es cuando consideramos la fragilidad humana y la muerte. Somos frágiles. Somos frágiles. Y como dice el cuento, lo único que tenemos seguro es la muerte. La palabra de Dios lo dice. El hombre está destinado ¿a qué? A morir. Todos los pensamientos relacionados con enfermedades, sobre todo esas enfermedades que involucran mucho sufrimiento, mucho dolor, con la vejez. ¿Cuánto le tenemos miedo a la vejez? Dice, no, pastor, pero sí. Ayer cumplí años y estoy casi a los 40 y empiezan los temores. Empieza a considerarse la salud, ¿no? Decir, ya no tengo la misma energía. El cuerpo empieza a desgastarse, la vejez, ¿cierto? Cuando viene la vejez, de pronto viene el temor porque somos frágiles y aún la muerte.
pueden hacernos sentir temor, pero hay esperanza para el que cree en Cristo, amén. Hay esperanza para el que cree en Cristo. ¿Por qué? Porque se nos ha prometido un cuerpo glorificado. Se nos ha dado al Espíritu Santo como garantía de que alguna vez vamos a resucitar, amén. Vamos a resucitar. La vida no termina en la muerte. La vida para aquel que tiene a Jesucristo en su corazón continúa en la eternidad. Por eso el apóstol Pablo, la segunda carta a los Corintios capítulo 5 del verso del 6 al 8 dice que así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor porque por fe andamos, no por vista, pero confiados, y más quisiéramos estar ausentes en cuerpo y presentes al Señor. Está hablando, sí. Mientras vivamos en este cuerpo, tenemos que vivir confiados de que en Él hay esperanza. Porque cuando no estemos en este cuerpo, tendremos las promesas de Dios cumplidas por la eternidad. Así que si usted ve fragilidad en su cuerpo, de pronto enfrentará la muerte de algún familiar, algún cercano, no se deje llenar de temor, sino que sea valiente, porque la promesa está, tendremos un cuerpo nuevo, tendremos la resurrección, el Espíritu Santo que habita en nosotros nos dará la certeza de aquellas promesas. Otra escena que de pronto tendremos este nuevo año y que nos llenará de temores cuando una tarea sea difícil. Creo que Dios a todos nos ha dado dones espirituales, ¿cierto? Talentos y habilidades para ser usados de acuerdo a su voluntad. Pero a veces nos sentimos incapaces y nos sentimos temerosos de que no podemos desarrollar esa tarea. Dios nos la da porque sabe que en nosotros puede confiar. Recuerda la parábola de los talentos. A cada uno se le dio algo. Dios ha depositado en cada uno de nosotros algo especial. Pero de pronto esa tarea puede generarnos temor porque empiezan los complejos, ¿no? Como esa voz interna de que usted ¿qué? No va a poder. De que usted no va a poder. Lo confieso, soy humano. Llegó el segundo hijo y le toca a uno esforzarse más y empieza el temor. ¿Y será que voy a poder con esto? Pero Dios está al control. Dios está al control. Y un ejemplo lo encontramos en Josué capítulo 1, versículos 6, 7 y 9, donde Dios le da una tarea muy grande a Josué, ¿cierto? Moisés había muerto, el gran Moisés, el profeta de Dios, había muerto. Y Josué se enfrenta a la tarea de ¿qué? De conquistar la tierra prometida. Y empiezan los temores dentro de Josué diciendo, ¿será que yo voy a ser capaz? ¿Será que yo voy a estar a la altura del gran líder Moisés? ¿Será que la gente me va a respaldar en este proyecto? ¿Será que tendré los recursos económicos para ello? Y Dios le da su palabra. Y Dios le dice, tienes que esforzarte y ser ¿qué? Valiente. Tienes que tener valor. Porque la tarea no es fácil. Pero aquellos que somos valientes podemos llegar a concluir esa tarea que el Señor nos ha encomendado. ¿Cómo desarrollamos valor? Porque le he mostrado varias circunstancias, ¿no? Que de pronto podremos enfrentar. El esperar en Dios, el enfrentar el peligro inminente, cuando nos rodea la incertidumbre,
¿cierto? Cuando consideramos la fragilidad humana y la muerte, cuando de pronto una tarea nos abruma, ¿cómo, pastor? ¿Cómo de pronto desarrollo valor en mi vida para no dejarme vencer por el temor? Y la palabra de Dios con el ejemplo de Josué nos enseña, número uno, que desarrollamos valor, nos volvemos valientes cuando meditamos en su palabra. Cuando meditamos en su palabra. Por eso Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche vas a meditar en él. Si usted quiere valor, si usted quiere, perdón la expresión, la berraquera para enfrentar la vida, necesita ¿qué? Meditar en la palabra de Dios. Y meditar incluye leer la Biblia, dedicar tiempo para reflexionar en sus enseñanzas y aprender más de Dios. Porque la palabra de Dios nos expone quién es Dios, su carácter. Nos muestra las proezas que Dios ha hecho a lo largo de la historia, lo que Dios quiere para nuestra vida. Pero cuando usted no medita en la palabra de Dios, usted deja de conocer a ese gran Dios. Y sus problemas y sus circunstancias empiezan a crecer porque el conocimiento que usted tiene de Dios empieza a ponerse más pequeño. Es inversamente proporcional. Entre más se crece, entre más crece el reflexionar acerca de quién es Dios, entre más crece acerca el conocimiento acerca de quién es Dios, los problemas se apequeñan. Pero entre el conocimiento de Dios empieza a desvanecerse, los problemas se van ¿qué? Agrandando. Así que si usted quiere valor, medite en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque al llenar nuestra mente con los pensamientos del Señor, seremos guiados día a día para hacer la voluntad de Él en cada situación que enfrentemos. Medite en la palabra de Dios. Que sea un buen año para que usted determine en su corazón aprender más de Él. Y si usted me dice, pastor, es que no sé cómo leer la Biblia, enséñeme. Bueno, este domingo empieza Camino de Vida, el programa de discipulado que la iglesia ha diseñado para que usted aprenda a meditar la palabra de Dios. Y si usted se siente retado, pues allá afuera están las inscripciones para que usted empiece a meditar en la palabra de Dios. Número 2, ¿cómo desarrollo valor? ¿Cómo desarrollo valentía? Obedeciendo la palabra de Dios, porque el solo hecho de leerla, de meditarla, pues como que es algo incompleto, como que no trasciende, pero cuando la obedezco, cuando la pongo en práctica, ahí voy generando valor, voy generando valentía. Por eso el versículo 7 de Josué 1 dice, cuida de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Obedece lo que la palabra de Dios dice, lo que la Biblia dice. La Biblia es un libro de instrucción para la vida, en el cual aprendemos cómo lidiar con diversas situaciones. ¿Y saben por qué el obedecer a Dios el obedecer la palabra de Dios genera valor y valentía? Porque cuando no la obedecemos, empieza el temor a nuestra vida. El carácter de Dios, empezamos a ver el carácter de Dios que es justicia. Y la justicia de Dios da miedo. ¿O no? El castigo de Dios genera ¿qué? Temor. Y aquel, por ejemplo, le pongo un ejemplo. La palabra de Dios dice, vea, no se meta con la mujer del pródigo, de otra persona. No se meta con el hombre de otra mujer. Y por no obedecer, eso genera en nosotros ¿qué? Temor de que al fin vamos a recibir lo que ¿qué? Lo que sembramos.
Que la palabra de Dios dice, no se engañen, lo que el hombre que sembrar eso cosechará. Y si no obedecemos la palabra de Dios, significará que vendrá justicia de parte de Dios, de parte de los hombres. Pero aquel que camina seguro, aquel que vive en valentía, que genera valor en su vida, es aquel que obedece la palabra de Dios. No hay temor. Puede acostarse ¿qué? Tranquilo de que está haciendo las cosas bien y que Dios le está respaldando. Obedezca la palabra de Dios y el miedo y el temor se va a disipar. Otra manera de desarrollar valor y valentía es recordando la fidelidad de Dios. ¿Para cuántos Dios ha sido fiel? ¿Sí ha sido fiel para usted? Josué fue desafiado a recordar la fidelidad de Dios, del Señor. En el versículo 2 y 3 dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa ese Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Y ahí está el reto, ¿no? Ahí está el reto. Y Josué, que siente temor con esta tarea tan grande, recuerda la fidelidad de Dios, recuerda lo que Dios le dijo a Moisés y cómo Dios fue fiel ¿con quién? Con Moisés y con el pueblo de Israel, cómo lo sacó de Egipto. Porque cuando yo recuerdo la fidelidad de Dios, el temor se disipa. Cuando yo recuerdo que Dios me sacó, como dice el salmista, del hoyo de la desesperación, empiezo ¿a qué? A sentirme valiente. Cuando yo recuerdo de que la palabra de Dios es fiel, de que sus promesas se cumplen, mi corazón empieza a hincharse de valentía y puedo salir adelante. Así que recuerde la fidelidad de Dios. Recuerde los milagros que Él ha hecho en su vida. Recuerde donde usted vivía hace 15, 20 años y donde usted está viviendo hoy. Y de seguro que si usted ha sido fiel con Dios, Él ha sido fiel con usted. Y lo ha llevado ¿de qué? De gloria en gloria y de victoria en victoria. Porque para Dios nosotros somos como la luz de la aurora, que va ¿qué? En aumento. Dios no tiene, la obra de Dios en nosotros siempre va ¿qué? Avanzando. Así que recuerde de dónde Dios lo sacó y a dónde Dios lo tiene. Y esa fidelidad lo va a llevar y lo va a llenar de valentía para que usted enfrente el día a día. Otra manera de generar valor, valentía en nuestro corazón es observar a los demás. Usted tiene referencia de aquellas personas, por ejemplo, lo que escuchábamos hoy, los testimonios. Cuando usted escucha testimonios, su corazón se llena ¿de qué? De valentía. Cuando yo tengo a Samuel llorando y a Daniel ahí intenso, y yo digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Recuerdo que mi papá tuvo 4 hijos. Y yo digo, si mi papá tuvo fe y valentía para sacar adelante 4 hijos, ¿por qué yo no puedo con 2? Y Josué, Dios le recuerda eso. Dice el versículo 5, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Si yo observo el valor de otras personas que tengo como referentes en la fe, mi corazón se va a llenar ¿de qué? De valentía. Si hombres de fe pudieron, yo también puedo. Si hombres que creyeron en Cristo Jesús pudieron salir adelante, yo también puedo. Y mi corazón empieza a sentirse valiente. No vea a los negativos, no vea a aquellos que fracasaron, sino vea a aquellos que en fe pudieron lograr cosas. Amén. Y eso lo va a llenar de valor y el temor se va a disipar.
Y por último, ¿cómo genero valor, valentía en mi corazón? Recuerde las promesas de Dios para su vida. Recuérdelas. A veces se nos olvidan. Por el afán de este mundo, por el afán del día a día, se nos olvida que son más importantes las promesas de Dios para generar valentía en nuestro corazón. El versículo 5 dice: estaré contigo, no te dejaré, no te desampararé. Y yo me imagino a Josué enfrentando este proyecto de conquistar la tierra prometida, viendo a esos famosos gigantes, las ciudades amuralladas, viendo los conflictos que había dentro del pueblo, aún el pecado que había en ellos, pero siempre recordando: Dios va conmigo. Y si Dios va conmigo, yo sí puedo. Yo sí puedo. Si Dios no me va a desamparar, no me va a dejar, significa que mi proyecto va bien. Significa que voy a llegar a buen término. Reflexione acerca de esto. De pronto usted en el hoy o en el mañana va a enfrentar ansiedad y temor. Pero ¿qué va a hacer con ello? ¿Qué va a hacer con esos sentimientos de ansiedad y temor? ¿Los va a cambiar por las promesas de Dios? ¿Va a haber hombres de fe que lo van a inspirar para salir adelante? ¿Qué va a hacer con la palabra de Dios en este nuevo año? ¿Va a seguir ignorándola o va a aceptar el reto de obedecer a Dios aun cuando las circunstancias vayan en su contra? Porque de pronto es fácil obedecer a Dios cuando todo va bien, pero cuando todo es difícil, tendrás la capacidad de que tu voluntad sea una y decidas obedecer la palabra de Dios. ¿Qué vas a hacer cuando enfrentes el día a día, cuando el temor venga a tu vida? Colócate sobre tus pies y orémosle al Señor en esta noche. Y digámosle: Dios, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Aquí está mi futuro y lo presento delante de ti, Dios. De pronto en el mundo encontraremos aflicción, encontraremos temor, ansiedad, pero tu promesa dice que tú has vencido al mundo. Tú has vencido al mundo, tú has vencido la ansiedad que genera el mundo, tú has vencido la incertidumbre que genera las noticias en este mundo, Dios. Se puede hablar de guerras, se pueden hablar de enfermedades, de quiebras económicas, se pueden hablar de que el mundo hoy está muy pervertido, pero es que tú ya venciste al mundo, Dios. Y queremos que nuestro corazón se hinche, Dios mío, de valor para enfrentarlo y salir adelante, Dios. Porque tu palabra dice que tú no nos has dado un espíritu de temor ni de cobardía, no, sino un espíritu de amor, de fe y de dominio propio, Señor. Que frente a la enfermedad, frente a lo frágil que es la vida, Señor, podamos decir: en Cristo Jesús soy vencedor, porque Él me fortalece, Dios. Gracias, Señor. Ármanos de tu valor, Dios mío. Ármanos de tu poder, Señor, que este año podamos inspirarnos en tu palabra, en tus promesas, Señor, podamos recordarlas, vivir en ellas en el día a día, en la noche, Señor, cuando lleguemos a la casa podamos vivir la promesa que en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Señor, me haces vivir confiado, Dios. Que podamos vivir dispuestos a obedecer tu voz, Señor, para que la desobediencia no genere temor en nuestra vida, Señor. Gracias. Gracias, Dios. Amén.